que te vaya bien, lo único que implica es que quedás habilitado para seguir remando en dulce de leche. ¿Ok? Un dulce de leche que, dado los problemas microeconómicos de Argentina, los problemas monetarios de tipo de cambio y de endeudamiento, es un dulce de leche que está condenado a pasar de clásico a colonial y a repostero. Para el que no sabe de cocina, son dulces de leche cada vez más espesos. Con lo cual, remar se complica. Es cada vez más difícil. Ahora, el resultado, teniendo en cuenta esta asimetría de impacto, claramente este resultado a los argentinos en general lo que le está dando a la ciudadanía es tranquilidad macroeconómica, que no es poco, porque a ver, si el gobierno de Javier Milei perdía, como decían, por 8, 10 puntos, realmente macroeconómicamente no se sabe qué podía pasar. Probablemente usemos la metáfora de, valga la paradoja, Víctor Hugo, barrilete cósmico macroeconómico. Andás a ver qué iba a pasar, ¿no? Y eso lo iba a sufrir mucho la microeconomía, las empresas y de ahí la gente en el día a día. ¿Por qué? Porque se iba a, probablemente, no lo sabemos, pero suponemos, subir fuerte y muy rápido el tipo de cambio, se iba a acelerar la inflación, etcétera, etcétera. Y ese cortísimo plazo después de eso, o sea, los primeros 3, 4, 5, 6 meses, andás a ver cómo se surfeaba. Por suerte, no pasó. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué tenemos el resultado que tenemos? Soy economista, no soy político. Lo que no hace falta ser analista político para decir que la gente no parecería no querer CAS nunca más. Parecería que a la gente, a ver, la corrupción no le importa en lo más mínimo, aun cuando la economía anda mal. Parecería a la gente dejar que Estados Unidos haga política monetaria y política cambiaria, parecería que a la gente tampoco le importa. Es más, la gente parecería que aún pasándola mal, prefiere seguir apostando al que es o se muestra o intenta ser diferente con respecto a todo el pasado, aún pasándola mal, porque juzga que pasaron menos de 2 años de mandato, con lo cual el tiempo transcurrido todavía es poco. Ojo, a final del 2027 el tiempo transcurrido va a ser el doble y no creo que la historia sea exactamente igual. Entonces acá nos tenemos que meter en lo macroeconómico. Es un cheque en blanco, ¿no? Bien, y ahí, no es un cheque en blanco, digo. Bueno, no sé si es un cheque en blanco. Después la gente se va a cobrar o no lo que hiciste con ese cheque en blanco. Ojo, Y hay que ver qué pasa después con la política. Vos estás precalentado. Perdón, Diego. Si yo te digo, cambio, entra Diego Giacomini a la cancha, ergo, no sé, al Tesoro, al Banco Central, ¿qué medidas tendría que... ¿no? Un contrafáctico. ¿Qué medidas tendría jamás voy que tomar? a ser funcionario público, yo, porque pienso en términos filosóficos, políticos y éticos. Como bueno, pero olvídate de entrar, de jurar, sí. ¿No? Decir, ¿qué medidas debería tomar con este respaldo y este crédito político que acabamos de analizar? Bueno, ¿qué medidas debería tomar para que este dulce de leche se haga lo más líquido posible y empiece a remar en aguas tranquilas, ¿no? Nunca va a ser Diego, tranquila, pero medianamente buenas. Diego, yo siempre explicaba, si vos tuviste, el plan económico fracasó. El plan económico es dinámica, así como está, es dinámicamente inconsistente en lo cambiario, en lo monetario y en lo fiscal. ¿Okay? Ese es el dulce de leche, me decís vos. Ese es el dulce de leche espeso. Lo va a espesar cada vez más. ¿Y a dónde se ve esto? En que la microeconomía de la economía real no responde, sino todo lo contrario. Cuando vos mirás, vamos a ponerle algunos pocos números arbitrarios.
Cuando vos ves que el ajuste fiscal del empleo público, redondeemos, son 50.000 personas, y el ajuste del empleo privado es 5 veces el ajuste fiscal, porque se destruyeron 250.000 empleos privados en blanco, cuando vos ves que el nivel de actividad hoy en día está alrededor de 1,5 puntos porcentual por debajo de febrero del 2025 y está por debajo de los picos del 2022 y 2023, habiendo bajado la inflación a niveles que eran los mismos que tenía el kirchnerismo, es más, un poco más alto, hasta el 2014, porque en el 2014 recién salta 40 después del episodio de Fábrega. ¿Qué quiero decir? Que si lo bajaste, redondeemos, de 200 a 35 y tenés una economía que no responde, y sobre todo, Javier Milei es el presidente de los últimos 6 presidentes que más destruye capital porque tiene los peores guarismos de formación bruta de capital en términos de PBI. ¿Ok? Está rondando, redondeemos, el 13%. Es el único de los últimos 6 presidentes que tiene saldo de inversión extranjera directa negativa. ¿Qué quiere decir? Que los extranjeros sacan más plata de la economía real que la que ponen. Entonces, estos son simplemente algunos termómetros que utilizo para mostrar que lo que hay que cambiar es el plan económico. ¿Y a dónde vamos? Empecemos por orden. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué es tu pregunta? Primero, el plan económico está mal parido desde el principio. ¿Por qué? Porque su principal objetivo es bajar la inflación. Bien, compro. Muy buen objetivo, celebro. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿En el objetivo? No. El problema está en el instrumento escogido para alcanzar ese objetivo, que es utilizar el tipo de cambio, anclar el tipo de cambio para bajar la inflación. En Argentina esto está condenado a fracasar. ¿Por qué está condenado a fracasar? Lo explico para gente con primaria completa. El dólar en Argentina es un bien escaso, porque en Argentina con el dólar sucede lo que no sucede en ningún otro país, que hay exceso de demanda sistemática y recurrente. ¿Por qué? Porque los argentinos ahorramos en dólares. En ningún país ahorran en dólares como los argentinos. O sea, en Argentina hay una demanda de dólares que hoy, cuando vos le juntás dólar ahorro y dólar tarjeta, son alrededor de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares mensuales, lo cual te da entre 55.000 más o menos de dólares anuales por motivo ahorro y tarjeta. Todas las EXPO son 83. ¿Ok? Listo. Además, todos los países emiten deuda principalmente en su moneda. Argentina emite en dólares. Entonces vos tenés el sector público que también demanda mucho más dólares que en otro país. De hecho, tiene que pagar intereses de deuda por 9.000 millones de dólares por año. Entonces, cuando vos juntas estas dos demandas, te das cuenta, y las esmirrias exportaciones argentinas, vos te encontrás que el dólar es escaso. Si el dólar es escaso, ¿qué pasa con el precio de un bien escaso? Tiende a subir. Entonces, si estructuralmente el dólar es escaso y su precio, por ende, estructuralmente tenderá a subir, no puede ser ancla, porque el ancla se va a terminar diluyendo y posteriormente la inflación va a subir. Con lo cual te estoy diciendo, haber elegido el dólar como ancla para luchar contra la inflación es un error intelectual grosero. ¿Ok? ¿Y cómo se ve esto? ¿Qué hay que cambiar? Acá tenemos un plan económico que en 23 meses lo único que hizo es procurar ofertas transitorias de dólares que aceiten la oferta de dólares, pisen la demanda de dólares para mantenerlo artificialmente bajo porque es el ancla antiinflacionaria que ya expliqué que está mal. ¿Cuáles son esas ofertas transitorias? Primero le hicieron a todos los zorristas argentinos escupir dólares. Si vos escupís dólares, vos deshorrás. Si vos deshorrás, es menos inversión futura, es menos capacidad de producción futura, es menos crecimiento futuro. O sea, está mal. Segunda oferta transitoria de dólares. Fueron por
el blanqueo. Sí. Se acabó. Tercera oferta, el carry trade. Cuarta oferta, los 20.000 millones de dólares del FMI, organismos internacionales, que nos prometían que con eso íbamos a estar tranquilos hasta mediados del 2026. A los 5 meses fuimos por la quinta oferta de dólares transitoria, que es La retención. la retención es cero, Scotti que haga, yo le digo Scotti, que haga política monetaria y política cambiaria en Argentina y el swap. O sea, pueden ser 5 o 6, según como lo veamos. ¿Esto qué muestra? A ver, esto es economía básica. Está la definición matemática y está la definición económica, que en realidad es la misma. Cuando hay equilibrio, una variable no se mueve, justamente porque está en equilibrio. Cuando una variable se mueve, es que esa variable está en desequilibrio. ¿Ok? Matemáticamente el desequilibrio se define como movimiento. O sea, vos tenés derivada primera positivo o negativo, o sea, distinto de cero, y si se acelera o desacelera, tenés derivada segunda también positiva o negativa, porque el movimiento toma más o menor velocidad. Si el dólar se mueve, quiere decir que el dólar está en desequilibrio. Si cuando yo miro vamos a tomar lo último, el acuerdo con el FMI, se firma el acuerdo con el FMI, los dólares paralelos bajan redondeemos, de 1.400 a 1.050 durante 3 semanas, y desde ahí suben de vuelta hasta 1.530, ¿ok? En solo 4 meses, ese movimiento ascendente del tipo de cambio económica y matemáticamente te muestra que este tipo de cambio que le gusta al gobierno como ancla antiinflacionaria, 1.000, iba a ir a 600 o 700, pero 1.000, 1.100, 1.200, son dólares de desequilibrios. Y si se mueve para arriba, quiere decir que no sé a dónde, el equilibrio está en algún lugar más arriba. Por eso el tipo de cambio se mueve hacia arriba, buscando el equilibrio. ¿Dónde estará el equilibrio? Y si vos dejaras flotar todo, mover todo, actuar al libre mercado, que esto implica abrir el cepo para las empresas, que están igual de encepadas que siempre, donde se pare el tipo de cambio, ese es el lugar de equilibrio. Y donde los argentinos empiecen a vender dólares y el dólar baje, quiere decir, si sucede eso, que el tipo de cambio te pasaste y el equilibrio es un poco reacomoda. Sí. Ok. Entendido esto, hay que comprender que lo primero que tiene que aprovechar el gobierno, que voy a decir esto que es muy importante, esto es teoría de Chicago, de expectativas racionales, o sea, de Robert Lucas Jr., de Killam, Prescott, Barro, Gordon. ¿Qué tiene que cambiar? Primero, la política monetaria, ellos dicen que vos tenés que, para tener chances de tener éxito, vos tenés que tener reputación y credibilidad, porque solamente con reputación y con credibilidad tenés chances que se alineen las expectativas de parte del público y del gobierno. Por el contrario, te dicen, si vos no tenés ni reputación ni credibilidad, esas expectativas van a estar desalineadas y la política va a fracasar. ¿Cómo se ve esto? Sencillo. A ver, si no tenés ni reputación ni credibilidad, el gobierno te dice, no, el tipo de cambio correcto es entre las bandas. Y la gente no te cree, porque no tenés reputación, y dice, no, el tipo de cambio está mucho más arriba de la banda. Sale a comprar dólares, exceso de demanda de dólares, exceso de oferta de pesos, sube el tipo de cambio y después se acelera la inflación. Hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque las elecciones han sido un termómetro debajo de la axila y un shock de reputación y credibilidad que hay que aprovechar y que no hay que dilapidar, porque se puede dilapidar muy rápidamente. Ahí, Diego, te hago un punto. Porque nosotros estábamos hablando de decir, bueno,
ganó, o sea, el gobierno ganó la elección con un porcentaje mayor al esperado por la mayoría de las encuestadoras. Ahora, en este último tramo de este mes tiene algunas cuestiones como vencimiento de dólar futuro, alguna letra que está atada al dólar link y demás, puede ser que entienda que puede mover un poco el tipo de cambio para algún lado para no pagar tanto costo por ese lado. Pero vos decís, llegado 1 de noviembre, que ya terminó toda esta espuma, y entendiendo lo que decís vos, que la credibilidad se puede ganar y también se puede perder muy rápido. Sí. Vos entendés que ya el mes que viene, o sea, semana que viene, tiene que acelerar con todo lo que planteé de acá a los próximos 2 años en todo el programa económico. Porque En todo el programa económico. Si entras en esa, bueno, esta semana no por esto, la semana que viene no, después te endulzás y se te apreció porque la inflación y empezás a tener esa lógica de forzar. Total, tenemos tiempo ahora que nos dieron el espaldarazo, es al revés, ¿no? Si nos dieron el espaldarazo en la urna, hacelo ya. Hacelo ya. Así como recomendé, apenas ganó en diciembre, abrí todo el cepo ya. Ahora, no hay que cuidar la colita sentado en el sillón de Rivadavia, no hay que cuidar la reputación y la credibilidad pensando que se cuida siendo timorato y muy parsimonioso, sino que hay que aprovechar para ir rápido por las cosas que hay que hacer. ¿Cuáles son? Primero, hay que cambiar el sistema cambiario. Este sistema cambiario no va. ¿Por qué? Porque las bandas están por debajo del dólar de equilibrio. Imagínate que Scotty vendía dólares, Estados Unidos vendía dólares y se fue arriba de la banda. ¿Pero por qué no va? Porque los microfundamentos de la economía argentina, ¿qué son los microfundamentos? Los fundamentos de la economía que genera riqueza, los fundamentos de la economía real, de las grandes empresas, de las medianas, de las pequeñas, de las ultra pequeñas empresas que hacen negocios, comercian, producen y dan empleo. ¿Qué sucede? El tipo de cambio es un precio relativo entre lo que producimos acá y lo que producen afuera. Si el dólar está barato, quiere decir que el peso está caro. Cuando digo barato es barato artificialmente, el peso caro artificialmente. ¿Qué quiere decir? Que es más difícil vender las cosas argentinas afuera y más difícil vender las cosas argentinas adentro. Con lo cual, lo estoy explicando para primaria completa. Hay menos comercio, al haber menos comercio hay menos producción, al haber menos producción hay menos empleo. Con lo cual, hay menos salarios, con lo cual se retroalimenta negativamente. Por eso es importante que el tipo de cambio se lo deje buscar su nivel de equilibrio. Ahora bien, ¿de qué dependen esos microfundamentos? Sencillo. Cuanto más stock de capital haya, cuanto más productividad de capital haya, cuanto más inversión haya, el tipo de cambio puede ser más bajo. Cuanto más productividad del trabajo haya, el tipo de cambio puede ser más bajo. Productividad del trabajo. Cuanto haya menos regulaciones y menos presión fiscal, el tipo de cambio puede ser más bajo. ¿Por qué lo acabo de explicar así? Porque en Argentina sucede todo lo contrario de lo que acabo de explicar, que son los fundamentos de un tipo de cambio bajo. En Argentina sucede todo lo opuesto. O sea, cuando yo miro la película y comparo la foto del 2025 contra la película de los últimos 25 años, está claro que el tipo de cambio de equilibrio, cómo destruimos capital y no amortizamos capital, cómo el capital humano está cada vez peor preparado. Yo soy profesor de la UBA y te puedo decir que el 7 del 2025 en 1998 era 2. Básicamente, para explicarlo fuertemente, quiere decir que el tipo de cambio es hoy más alto, el de equilibrio, de lo que era, no sé, en el 2005, en el 2004, en el 2010 y en el 2014. ¿Ok? Entonces, deben levantar todas las restricciones y debe dejar flotar el tipo de cambio. ¿Esto es un riesgo? Claro que es un riesgo. Nadie dice que va a ir bien, porque hay que ver a dónde va, hay que ver qué sucede con la inflación después.
Pero eso, cambiario. Hay que cambiarlo cambiario, lo cual te acabo de sustentar porque te dije que lo cambiario hasta ahora estaba mal. Hay que cambiar lo monetario, porque volviendo a la escuela de Chicago, te dice la escuela de Chicago, mira, para tener la posibilidad de que sea exitoso, vos tenés que conducir la política en base a reglas, para que se alineen las expectativas del público con las del gobierno. Y la política monetaria tiene que ser totalmente independiente del poder ejecutivo y conducida en base a reglas. ¿Cuál es el problema? El Banco Central de Javier Milei es el banco central más dependiente de la historia de Argentina. Vos viste, o hemos visto todos, perdón, conferencia de política monetaria en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, dadas por el presidente con el ministro de Economía a un lado y el presidente del Banco Central al otro, que son socios de la misma consultora. ¿Ok? Y los dos son puestos a dedo por el presidente de la Nación que da conferencias con ellos. Con lo cual la política es totalmente no independiente, siguiendo las recomendaciones de la teoría. La política no es en base a reglas, todo lo opuesto, es la más discrecional del mundo. A ver, a veces se controlan agregados, a veces se maneja la tasa de interés. Se deja de manejar la tasa de interés, se vuelve a manejar la tasa de interés. Se controla el agregado, base monetaria amplia, que es un invento, después se deja de controlar la base monetaria amplia y se controla, vaya a saber qué, otra cosa. A veces prima el agregado monetario, a veces prima el tipo de cambio. O sea, es un aquelarre. Ahí, Diego, ¿vos qué pensás? ¿A dónde tenía que ir Argentina? ¿A dónde tiene que ir Argentina ahí, en el plano monetario? Mira, yo soy de los que piensan algo que a la gente no le gusta escuchar y no le gusta entender. Esto es liberalismo siglo XXI moderno, duro. Argentina tiene un gran problema. Como los argentinos no ahorramos en pesos, esto hace que en el largo plazo sea imposible hacer coincidir oferta con demanda de la economía monetaria, ¿no? ¿Ok? Porque cada vez que ahorramos en dólares, se cae la demanda de dinero, con lo cual hay exceso de demanda en el mercado cambiario y exceso de oferta en el mercado de peso. Aumenta primero el tipo de cambio, después se acelera la inflación. Cuando vos se te cae la demanda de dinero, el Banco Central no tiene manera de bajar la oferta rápidamente lo que se te cae la demanda. Con lo cual, no se puede hacer política monetaria eficiente en Argentina porque es muy sencillo. Todo el tramo demanda de dinero por motivo retención, que es por motivo ahorro, no existe. O sea, para que entienda, 1/3 de la demanda de dinero no existe en Argentina. Y encima, los otros 2/3, que es la demanda de dinero por motivo de transacción, como no tenemos capital instalado importante, porque hace 15 años que no se amortiza, y la tasa de crecimiento del producto potencial es muy baja, 0,5% anual, la demanda de dinero por motivo de transacción no crece casi nada. Entonces, tenés 1/3 que se te cae recurrente y sistemáticamente, y los otros 2/3 que casi no crecen, con lo cual no hagas crecer la cantidad de dinero. Ahora, si no haces crecer la cantidad de dinero, ¿qué haces con el sistema de encaje fraccionario? Porque los bancos emiten también, multiplican el dinero. Entonces, ahí tenés efecto multiplicador, sí. Ahí tenés un problema enorme, para mí insalvable, y la evidencia lo ilustra, porque 80 años de inflación me dan la razón.